deberían escuchar. Muy bien, empezamos a grabar, tuvimos suerte. Buenos días, bueno. ¿Vieron los temas que teníamos para esta semana en teorías del aprendizaje? Eran, por un lado, el constructivismo, del cual habíamos hablado un poco la semana pasada, y el otro es el de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que justamente es un poco lo que estamos haciendo, y nosotros venimos trabajando sobre la idea de poder utilizar las redes sociales y las nuevas tecnologías para poder llevar un mensaje hacia afuera, ¿no es cierto?, a la comunidad. Por otro lado, también todos estamos siendo sujetos de una experiencia de aprendizaje a través del uso de las nuevas tecnologías. Bien. Si quieren, podemos conversar un poco sobre qué les parece. La pregunta es, ¿qué opinan sobre esta modalidad de aprendizaje? No solamente la que estamos utilizando en este espacio de aprendizaje por proyectos, que es sincrónico, sino en general sobre la cursada de teorías del aprendizaje, si quieren también sobre la cognitiva, que son parecidas, y por ahí sobre otras experiencias. Ustedes también el año pasado cursaron otras asignaturas que utilizaron las nuevas tecnologías de maneras diferentes. Entonces, me gustaría escuchar la opinión que tiene cada una para que podamos discutir un poco sobre cómo funciona esto. Por otro lado, también existen proyectos actualmente para tratar de hacer la carrera de psicología a distancia, ¿no es cierto? No sabemos si será posible o no será posible, pero bueno, me parece que es interesante que podamos discutir un poco sobre esto. Si alguien quiere comenzar, dar una opinión, hacer un comentario, contar su experiencia o su sensación. Si no hay voluntarios, los voy llamando de a uno, así como malísimo. Bueno, si quieren, arranco yo. Muy bien, porque estabas primera, además, bárbaro. Dale, Agustina, cuando vos quieras. Bueno, a mí la cursada me parece que está muy buena. A mí me sirve, pero sin embargo, quizá también sería bueno estos encuentros así con el profesor, donde por ahí se pueden sacar dudas. Bien. Así que me gusta más que otras cursadas que hice que no tenía ningún contacto, porque tengo explicaciones y sé que puedo recurrir a los videos y los puedo volver a escuchar, pero sin embargo el encuentro con el profesor, que por ahí no está tanto, es lo que por ahí yo sumaría. Pero en general no me... Bien. Perfecto. Cecilia Domingo, que la tenemos al lado. ¿Nos escuchás, Cecilia? No tiene micrófono. Muy bien. Si querés podés ir escribiendo, ¿no es cierto? Mientras tanto la tengo a María de la Paz Pereira, en el orden que sigue. Sí, yo también creo que cada cátedra tuvo lo suyo, pero lo que yo fui viendo que a mí me sirve más también es poder hablar con los docentes y no por escrito, como que por más predisposición que haya en los foros escritos, me cuesta mucho despejar dudas teóricas por mensaje de texto. O sea, me pasó tener profesores reabiertos a responder y a participar y todo, pero con el formato escrito no me encuentro para solucionar mis dudas. Como que a veces hace falta la mirada, los gestos, son cosas que hacen más fácil la comprensión, porque para texto ya tengo un montón de bibliografía, internet, no sé, como que valoro mucho el ver a la persona a la cara. Incluso me sirve más un video grabado que un foro escrito, sincrónico, a mí, personalmente. Pero sí, lo más lindo es encontrarse, me parece. Muchas gracias. Ailén nos dice que se va a tener que ir y verla grabada porque se le corta la conexión y no entiende nada del audio, ¿no? Cosas de la virtualidad, exactamente. Yo creo que esta es una de las cuestiones fundamentales por la cual es importante que las actividades esenciales que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje puedan ser asincrónicas. O sea, hoy en día la tecnología
no estaba preparada para esta situación. Digo, ni todos teníamos conexiones de internet que eran buenísimas, ni la tecnología necesaria para poder acceder adecuadamente. No sé, yo vivo en el bosque de Peralta Ramos y hasta un mes antes que empezara la pandemia tenía una conexión de internet que era, no sé, no se podía ver ni Netflix ni nada. Creo que no podría haber trabajado si no hubiera tenido ese acceso. Y no era por una cuestión de pago, sino porque al bosque no llegaba a esa posibilidad. Y justo un mes antes sí conseguí fibra óptica, entonces pude trabajar. Sin embargo, mi computadora tenía la cámara quemada, entonces todo el año pasado tuve que preparar videos y hacer todo con un teléfono celular, ¿no? O sea, pasaban un montón de cosas, ni hablar de un montón de personas que no tienen por ahí internet fijo, tienen que usar plan de datos. Entonces, los encuentros sincrónicos, como nos está pasando ahora con el tema de ELEN, tienen que ver con esto, con la calidad de las conexiones, con la posibilidad de poder sostener encuentros presenciales, sincrónicos o cara a cara, tomando en cuenta todas las limitaciones tecnológicas que están. O sea, en un momento futuro donde estas cosas se puedan salvar, yo creo que la posibilidad de tener encuentros presenciales y sincrónicos por ahí sería un poco más sencilla. No a todos les gustan, ¿sí? Existen muchísimas personas, de hecho, en las asignaturas en teoría del aprendizaje y en cognitiva, los ATP ofrecen la posibilidad de juntarse en reuniones sincrónicas, organizar diferentes reuniones. Sin embargo, muchos comentarios, hay muchos de los ayudantes que han pedido permiso para suspenderlas porque no se conectaba nadie o se conectaban 2 personas. Digo, parecería que la mayor parte de las personas no les resulta por ahí tan necesario, tan imprescindible, ¿sí? Siempre tenemos digo, lo que tiene de bueno, creo yo, es como una versión mixta. O sea, esta situación obligó a que tuviéramos que construir estrategias diferentes, a pensar en la posibilidad de enseñar de forma sincrónica, que está basada en la teoría del aprendizaje autorregulado, ¿no es cierto? Donde cada uno regula sus propios tiempos, regula la administración del material, se acomoda a sus tiempos y a sus necesidades, lo hace en diferentes momentos del día. Digo, para aquellas personas que tienen trabajos de 8 horas, que tienen una familia, que tienen responsabilidades, que tienen problemas, generalmente soluciona o lo hace más fácil, y sobre todo porque existe la posibilidad de pedir, bueno, me gustaría tener un encuentro presencial o me gustaría charlar con alguien, esas cosas se van organizando. Yo pienso que es interesante eso. A ver, vamos a seguir. Cecilia Domingo nos dice, como mis compañeras, me parece que es mucho mejor el contacto más directo, cuando se puede compartir espacios como este, donde podemos escucharnos y o vernos. Creo que se genera una comunicación que por medio de foros o chats es mucho más complicada. Cuando los profes mandan videos también, me parece un gran recurso. Creo que es muy necesario poder hablar sobre los temas de forma más dinámica. Las respuestas largas de los profes en los foros no les resultan muy útil. No, yo coincido que no, de que a veces ciertos recursos que son en vivo, que son sincrónicos, permiten despejar dudas muchísimo más rápido. A veces hemos usado, por ejemplo, para el trabajo de campo 2, usamos el vivo de Instagram, donde el año pasado, digo, los estudiantes tenían mucha más ansiedad y entonces los vivos eran, no sé, de 200 personas. Digo, en el último vivo que hicimos para el trabajo de campo creo que eran 30, el máximo que tuvimos. O sea, no todo el mundo se engancha con esas cosas o lo pueden ver grabado, como total los grabamos y después quedan grabados un poco como los encuentros que tenemos. Digo, a veces verlo impide la posibilidad de poder participar, ¿no es cierto?, en el momento. Cecilia dice que también hay predisposición de los docentes para escuchar los pedidos y hay alumnos que solicitan encuentros sincrónicos. Sí, en general creo que los tenemos, ¿no es cierto? Pero bueno, a ver, hay como diferentes teorías sobre el aprendizaje a distancia, con diferentes modelos, ¿no es cierto? Hay uno que se llama Mixed Learning o Embedded Learning, o no sé, hay ¿cómo se llama? Blended B-Learning, que es blended Learning. O sea, es como un aprendizaje mixto, que es una idea que venimos haciendo para el momento en que se levante el aislamiento social, que podamos volver a la facultad, donde mantengamos encuentros presenciales regulares como se mantienen normalmente, pero que el psicocampus siga disponible con todos los recursos que teníamos para que uno los pueda utilizar de esta forma autorregulada. O sea, sí, nuestro plan de estudios exige la presencialidad en casi todas las asignaturas, pero bueno, también lo demás serviría de apoyo, donde cada uno puede ir,
buscar el material que necesita, mirar un video, encontrar una explicación, encontrar links, bajar documentos. Me parece que es un recurso que suma, ¿no es cierto? Y que la presencialidad también le aportaría esto que le está faltando. Me parece que un sistema mixto es como lo ideal. Bien, Natalia Mancuello dice que aparte el apoyo de los profesores en los encuentros motiva mucho. Sí, algunos, a otros no los motiva nada. Digo, depende de cada uno, de cómo se manejen, ¿sí? No necesariamente es lo que está pasando, o al menos en la experiencia que nosotros tenemos, ¿sí? Muchísimos estudiantes nos envían feedback y hemos hecho encuestas el año pasado para ver cómo estaba. Agustina Carricato dice que depende del profe. Yo tenía una que dijo que no le pagan suficiente para darnos clase, una copada. No, digo, me parece que no, que es una falta de respeto absolutamente. Digo, si no le pagan suficiente podría dedicarse a otro trabajo. Cuando uno va a trabajar uno ya sabe lo que uno le pagan y uno acepta un compromiso. Entonces, no seas docente, dedícate a otra cosa. Bien. María La Paz dice que tenemos preferencias parecidas porque por algo estamos acá, sí, evidentemente, al participar. Digo, participar del aprendizaje por proyectos no solamente implica la necesidad o el gusto, la preferencia por un encuentro presencial, por poder debatir, discutir, digo, en el mismo momento, o poder ver a alguien, pero también, si no, de participar de una experiencia diferente, ¿no? ¿No es cierto? Creo que son como dos cosas juntas que lo hacen. Bien, Natalia dice que recién estuvo clase con la profe González, con Gloria, creo que es la JTP, y ella les da muchas pilas, sí, generalmente transmite como mucha motivación. No sé cuántos eran, Natalia, ¿eran muchos en el encuentro presencial? 14, bien, eran 14 de 50, ¿no es cierto?, que tiene cada comisión. O sea, los porcentajes son sumamente pequeños. A veces es porque hay gente que no tiene conexión, como le pasó recién a Ailén, o que tiene problemas para poder conectarse, o hay gente que ni le interesa, qué sé yo. Es un fenómeno que también vemos en las clases del secundario, donde la mayoría de los estudiantes tienen las cámaras apagadas, hacen otro tipo de cosas, ¿sí? El horario influye también. Sí, influye, pero bueno, cada uno podía elegir la comisión que quería. ¿Sí? No hubo muchas restricciones en eso, ampliamos horarios, algunos tuvieron alguna dificultad porque, bueno, no sabemos muy bien por qué, pero la cantidad de inscriptos que teníamos para cursar las materias se duplicó de forma extraña. Históricamente, las dos asignaturas en tercer año tenían 250 inscriptos y este año tuvimos 430 aproximadamente en cada una de las materias. Fue como una explosión, un boom, que tampoco se explica por el ingreso libre o por los cursos de ingreso, ni por nada, porque ya venían funcionando hace años. Así que no sabemos. Cecilia nos está diciendo que le pasó también de pedir junto a más compas de hacer un encuentro sincrónico con una profe y que nos diga que no. Que los recursos eran lo que nos daban y no había posibilidad de más. ¿Eso te pasó, Cecilia, en el cognitivo aprendizaje? No, en otra cátedra, bueno, buenísimo. No, porque si no los podemos llamar la atención, digo, en realidad lo que tratamos nosotros es de proveer todos los recursos entendiendo lo que sucede. Ustedes piensen que sí, el año pasado trabajamos muchísimo porque hubo que crear recursos para cada clase. Digo, pero no todos los docentes participaron en todas las clases, sino que se repartieron, o sea, cada docente preparaba 2 o 3 clases que después se utilizaban por todos, ¿no es cierto? Y que ahora este año prácticamente no tienen nada que hacer, porque como está todo hecho, lo que tienen que hacer es responder a los foros. Entonces, que alguien diga que no tiene tiempo, que no tiene recursos, me parece que es una vergüenza y que es una falta de responsabilidad, ¿no es cierto? Es como, digo, ni siquiera tienen que ir a la facultad, prácticamente las reuniones de cátedra son como muy rápidas. Digo, no trabajan, ni si le pagan para que trabaje 12 horas por día. Si no trabaja 12 horas por día, ni siquiera trabaja una, ni siquiera trabaja media hora porque no quiere participar del encuentro. Me parece que es una falta de respeto. Bien. Rocío, ¿querés comentar algo? Sí, pensaba, primero coincido con lo que dijeron las chicas, la verdad que me parece que yo lo veo desde ese punto también. Después, cuestiones de cuántas personas se conectan a una videollamada o no, creo que pasa más por otro lado, no por no bancar, perdón que hable así, pero me sirve, bancar la videollamada, sino por una cuestión de motivación quizás de ya la cursada virtual es media cansadora y a veces hasta sí, entre una clase grabada y una videollamada, prefiero 1000 veces la videollamada, pero hay veces hasta que estamos cansados de las videollamadas también. Creo que pasa más por ese lado que por no querer
o que no nos sirva este encuentro, que es mucho más fructífero que un video grabado. Y después, en cuanto a las clases grabadas, está bueno, más que nada lo que decía Agus, de poder volverla a ver, o de poder, eh, nada, ir anotando y eso, pero a la vez, justo ayer lo hablaba con una compañera, a veces me siento una máquina, teniendo que pausar para escribir, me lleva el triple de tiempo, eh, y a la vez es la única manera que me sirve de tomar apuntes, porque si no después pierdo toda esa información. Eh, que a su vez, si esa misma información se diera en una videollamada, quizás se daría de una manera más dinámica, con preguntas se trataría de explicar de una manera distinta, y en cambio en una clase grabada, más que nada, se lee el power o se lee lo que está textualmente en los textos. A mí me pasa que a veces escucho las clases grabadas y después leo. Entonces tomo apuntes y después me doy cuenta que estoy tomando apuntes que dice textualmente lo mismo del texto. Entonces digo, nada. Eso quizás en un encuentro así sincrónico podría, haciendo preguntas y eso el profesor explica con otras palabras, da otros ejemplos, es mucho más dinámico y, y fructífero. Eso. Muy bien, gracias. Sí, yo coincido. A mí me gusta dar clase, me gusta el encuentro presencial, me parece que es mucho más rico el intercambio. Lógicamente, inclusive cuando uno da teóricos, pasa lo mismo. O sea, a los teóricos que no son obligatorios no van todos, sino que va poca gente, y de la poca gente que va, poca es la que participa. De hecho, imagínense que en este espacio tenemos 430 estudiantes y solo son 7. 10, pongamos, que están participando de esta experiencia solo porque tienen motivación o porque quieren aprender o porque les parece que es interesante. Que el porcentaje de estudiantes que prefieren la otra modalidad, yo creo que tiene que ver también con la motivación, con el contenido que uno va a aprender. Digo, hay asignaturas donde yo no iría ni, digo, a ver, la carrera que yo cursé es la misma que ustedes están cursando, el plan de estudios es prácticamente el mismo, no tiene muchas diferencias. Creo que hay hasta asignaturas que no han cambiado el programa en 30 años y siguen dando las mismas cosas, y que yo diría, no sé por qué debería ir a escuchar un ayudante que leyó la ficha 3 veces más que yo y que me está repitiendo lo que dice en la ficha. Digo, no me aporta demasiado, ¿no es cierto? Sí, para eso me quedo en mi casa, la leo, y si en algún momento tengo preguntas, voy y se las hago. Pero bueno, si tenemos un sistema educativo que tiene muchísima inercia, si tenemos un sistema de cátedra que es muy verticalista, a medida que uno va sabiendo más, digo, y uno va teniendo más experiencia dentro de un sistema docente, va perdiendo más contacto con los estudiantes, ¿no es cierto? No, porque es muy difícil sostener digo, cuando yo doy teóricos, ahora de ustedes me acuerdo y además leo sus nombres en la pantalla, entonces ya sé quién es quién. Ahora, cuando doy un teórico en la facultad, generalmente no conozco el nombre de nadie. Digo, es bastante como impersonal, qué sé yo creo que debería ser como más paralelo, que todos los profesores deberíamos tener el mismo estatus y que cada uno debería hablar de los temas que le interesan, o qué sé yo, no sé, me parece que debería ser diferente, que sí no funciona. Pero bueno, el tema que nosotros tenemos es cómo se utilizan o cómo se incorporan estas nuevas Profe, tecnologías. Sí, sí, ¿quién habla? sí, a veces también se dificulta, sí, Natalia, a Ah, veces sí. también se dificulta porque la mayoría de los chicos no ponen la cámara y debe ser difícil también para el profesor estar con un montón de cuadritos. A mí me incomoda bastante eso, o sea, no sé, me imagino cómo se debe sentir un profesor con un montón de cuadritos cuando los chicos no ponen la cámara. Por otro lado, a mí lo que me pasaba en un principio era que yo empezaba a tipear todos los videos. Entonces, por ejemplo, había clases que vos tenías 6 videos y estaba 4 horas con vos en la pantalla. Era una cosa, y así con otros profesores. Y después, bueno, empecé, como la dinámica de la materia por ahí es otras materias, empecé más a ir al hueso, digamos, a ir al texto, ver el videito rápido, ir al texto y marcar bien las definiciones, porque eh, como es choice, entonces, bueno, empecé a hacerlo de manera diferente, pero también me costaba mucho bajar todos los videos a mano. Al principio empezaba a bajar todos los videos y tardaba un montón, y estaba con un profesor en la pantalla parando, siguiendo, pausando, y bueno, eso me dio bastante trabajo que ya no lo estoy haciendo porque no me rinde. Pero bueno, son formas de ir aprendiendo también.
con estas herramientas nuevas. Sí, yo creo que desgrabar los videos no tiene ningún sentido, que es una pérdida de esfuerzo y de energía. Yo pienso que lo mejor es encarar el texto con una guía, ¿no es cierto?, orientadora de preguntas que de alguna manera me están marcando cuáles son las cosas importantes o interesantes. Leo ese texto, después de que lo leí, tengo una idea de qué se trata, me miro el video, veo qué es lo que dice el docente, por ahí a su vez voy acompañando con el texto porque generalmente tienen una sincronía, marco algunas definiciones o lo que él está destacando, resaltando como que es importante, me bajo la presentación de PowerPoint que está sin el video, o sea que no tiene la voz del docente, y entonces de ahí sí puedo usarla como para repasar, tiene ideas principales, inclusive ese PowerPoint lo puedo transformar en un documento apretando un botón desde PowerPoint, donde me transforma la presentación de PowerPoint en un archivo de texto, ¿sí? Entonces, todo lo que estaba escrito en el PowerPoint ya me queda en un archivo de Word, que es como, digo, equivale a desgrabarla si uno realmente le interesa tener ese contenido, pero yo creo que no sirve. Me parece que las formas más eficientes tienen que ver con tratar de entender un texto, porque, digo, particularmente en este caso, a ver, en este caso nosotros estamos tratando de aplicar los conocimientos a una cuestión particular, implica tener que pensar, ¿no es cierto? Hay que conocer un poco la teoría para ver cómo se utiliza. Yo creo que este es el valor que tiene, ¿no es cierto?, el aprendizaje participativo, colaborativo, digo, por proyectos. Ahora, cuando uno tiene que tratar de recordar cosas o de recordar conceptos sin tener a qué aplicarlos, es un poco más difícil. ¿Sí? Rocío me pregunta cómo se hace eso, entras al PowerPoint y pones guardar como, y pones como archivo de texto. Entonces te lo graba como un archivo de texto TXT, elimina todas las figuras y solo te deja el texto en un archivo que puedes abrir en Word o puedes abrir con cualquier cosa, y ya te quedó como todo escrito, y de alguna manera también ahí ves, o sea, cuando un docente está preparando un PowerPoint, lo que escribe son como algunas palabras clave, lo que parece que es importante. Algunos tienen modelos de PowerPoint que digo que no son autoexplicativos, sino que aparece como alguna frase o alguna palabra, pero uno después la puede recuperar. Hay otras que tienen las definiciones como ya puestas. Y por otro lado, yo creo que ustedes tienen que pensar en el tema de la evaluación, o sea, que sea multiple choice. Digo, a diferencia de lo que la mayor parte de las personas cree, no requiere estudiar de memoria. Estudiar de memoria es la peor de todas las estrategias porque es imposible poder recordar de todas las definiciones o todas las cosas. Creo que es fundamental, más que en cualquier otro tipo de evaluación, tratar de comprender lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque si yo entendí un determinado concepto y después veo que están escritos, poder identificar la correcta es tan sencillo porque entendí de qué se trata. Digo, no... Digo, muchas personas tratan de estudiar de memoria, de memorizar o de apegarse a las palabras del texto, y eso es malísimo. No tenemos tanta capacidad de memoria como para poder recordar todas las cosas que hay. Creo que el objetivo fundamental es tratar de comprender, o sea, de entender de qué están hablando, cuáles son las condiciones, cómo se da. Entonces después, cuando leo las opciones, me doy cuenta de que las 5 opciones, 3 son una estupidez, porque de hecho están armadas así, y de las 2 hay una que está bien y hay otra que tiene una diferencia que es muy concreta, que si yo tengo idea de lo que están hablando, es tan sencillo darme cuenta de cuál es la realidad. Entonces, las estrategias de aprendizaje, y esto está bueno porque también vamos pensando, ¿no? Las estrategias de aprendizaje se adaptan a los contenidos, se adaptan a las formas de evaluación. El objetivo de Multiple Choice sería imposible pretender que ustedes recuerden cosas. O sea, básicamente lo que tratamos es de que las entiendan, de que entiendan determinadas cosas. Teorías del aprendizaje es como mucho más sencilla que psicología cognitiva. Psicología cognitiva implica cosas por ahí un poco más complejas, grandes constructos teóricos, ¿no? La teoría de Piaget, la teoría de Chomsky, la teoría de Karmilov-Smith, digo, son como muchas teorías de las cuales a veces algunas oyeron hablar y otras no tienen ni la más pálida idea, como Fodor o como Karmilov-Smith. Pero bueno, digo, en función de los textos, más de las explicaciones que los docentes están proveyendo, uno se puede hacer idea de cómo funcionan y tomar, digo, ciertas características principales. Entonces, por ejemplo, de la teoría de Fodor, uno entiende que hay módulos, y si uno entendió la idea de módulos, bueno, necesariamente los módulos tienen que ser rápidos, tienen que estar genéticamente determinados. Digo, hay un montón de cosas que tienen que ver con el sentido común, con el razonamiento. Digo, que básicamente cuando uno estudia, se trata de un proceso no de memorización, sino de un proceso de comprensión, que es como cuando ustedes estudiaron los procesos de memoria, sabemos que guardar la información utilizando estrategias
¿sí? Que tienen que ver con el orden de aparición, o seriales se llaman, ¿no es cierto?, del orden de aparición de los conceptos, o tratar de memorizar solamente por el nombre y guardarlos por repetición, asegura una muy difícil recuperación. En cambio, cuando utilizamos estrategias semánticas que implican agrupar los contenidos en función del sentido, vincularlas y relacionarlas con información que ya tenemos almacenada en nuestra memoria, realizar operaciones, pero esto se parece a, pero es diferente en tal cosa. Creo que ese proceso de comprensión es lo que asegura la adquisición de conocimientos y es lo que va a permitir el día de mañana poder recuperarlos, poder reconocerlos y básicamente poder diferenciarlos. Digo, en un multiple choice uno tiene una consigna o pregunta, bueno, el condicionamiento clásico es, y hay 5 opciones posibles, como le decía recién, 3 son absurdas. Digo, si uno las lee, uno dice, no, esto que está diciendo es una estupidez. ¿Cómo puede decir tal estupidez? ¿No es cierto? Ahora, si yo no tengo idea de qué es el condicionamiento, todas me parecen como que podrían estar buenas. Ahora, una vez que yo lo entendí, digo, sí, y entendí cuál es el procedimiento, yo sé que primero tiene que haber, no sé, un estímulo condicionado o incondicionado, esas cosas no me las puedo equivocar, y las opciones son bastante claras, o sea, identificar la opción correcta es como bastante sencillo. De hecho, está demostrado, nosotros usamos multiple choice hace muchos años, que cuando los estudiantes saben una prueba para la cual hay 90 minutos, la terminan en media hora, en 30, 40 minutos aproximadamente, y son aquellas personas que obtienen las calificaciones más altas y que lógicamente habían estudiado mucho. No les generan muchas dificultades. Y si analizamos aquellas preguntas en las que todo el mundo tiene dificultades, porque también pueden estar mal hechas, porque a lo mejor ponemos, digamos, opciones que se confunden mucho. Bien, María de la Paz dice, estudiar para multiple choice me parece mucho más incierto. Para un parcial escrito uno tenía idea de qué podían preguntar. No, mira, yo creo que para un multiple choice la mayor parte de las preguntas se refieren a cuestiones centrales de los textos, o al menos el 75% de las preguntas están orientadas solamente a las cuestiones principales, que son 4 o 5 de cada material. Lógicamente después hay un 25% de preguntas que son un poco más exactas, pero que sirven para discriminar entre aquel que estudió mucho y aquel que solo estudió para zafar. Rocío dice además de que la forma en que estudias para multiple choice es súper diferente a otros que estábamos acostumbrados antes con la presencialidad. En realidad, cuando uno ve un parcial, digamos, de desarrollo, una evaluación de desarrollo, primero que es un embole corregirla, porque la letra generalmente es malísima, la capacidad de expresión o de construir oraciones también es malísima, el manejo del lenguaje técnico es bastante limitado, es como el coso de la cosa, hay que hacer como un trabajo de traducción para poder entenderlo, y después es mucho más subjetiva la evaluación. Imagínense que yo, no sé, estudio con Rocío, estudiamos juntos, sabemos más o menos lo mismo, nos medimos, pero estamos en comisiones diferentes, hacemos un examen muy parecido porque las preguntas son semejantes, yo me saco un 8 y ella saca un 3. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Bueno, ¿por qué? Porque cada ayudante corrige con un criterio diferente, de manera diferente, algunos son más buenos, otros son más malos, algunos son más exigentes, entonces es un sistema de evaluación que no resulta objetivo, digo, que depende mucho de la persona que lo está leyendo y que lo está corrigiendo, de sus conocimientos. Hay muchos ayudantes o muchos docentes que a veces, digo, leen una respuesta y si no dice lo que ellos esperaban que diga, está mal, digo, no se toman por ahí el esfuerzo de tratar de entender de que algo puede estar explicado de una manera diferente. Me parece que es mucho más subjetivo y además también genera el hecho de que, bueno, me preguntaran algo, como no estoy muy seguro, ¿qué hago? Y escribo todo lo que sé de eso. Y es un embole, porque responden cualquier cosa, digo, me parece que no está bueno. Sí es buena por ahí una evaluación oral, o sea, tomar un final, tomarme el tiempo. Lo que pasa es que cuando hay 430 estudiantes, digo, si fuéramos nosotros, digo, un final sería una instancia claramente constructiva, donde inclusive la haríamos grupalmente y yo iría preguntando y evaluando cada uno a ver qué es lo que saben, pidiendo ejemplos, bueno, dame una analogía, en qué se parece, en qué no se parece, pero requiere un trabajo claramente artesanal que en situaciones masivas es como muy difícil de hacer, y es muy difícil también asegurar la paridad, también depende de con qué ganas me levanté ese día, ¿sí? Si tengo problemas o no tengo problemas, cuántas ganas tengo de escucharlas, ¿sí? Todos me dan el mismo tema, ya me aburro. No sé, hay mucha cosa subjetiva. En cambio, en el multiple choice es la nota que te sacaste, ¿sabías o no sabías? Dominás tal contenido, no tenés tal contenido, entendés lo que es un condicionamiento clásico o no lo entendés, ¿sí? Es como bastante más objetivo, no es la nota que yo les pongo, sino que es la nota que ustedes se sacan. En ese sentido, es mucho más sencillo. Bien.
Como pasa en los finales a veces, y los finales son como muy locos también, ¿no es cierto? El otro día hablábamos de que, por ejemplo, si te toma un ayudante en una asignatura, a lo mejor te pide, no sé, 10 veces más o te exige que lo que te exigiría el titular por ahí te pone un 7 y el ayudante te desaprueba. Como yo les decía la otra vez, ustedes no deberían de ninguna manera aceptar que les tome un final un ATP, porque no es legal, no está, digo, tiene que haber al menos un profesor o un JTP expresamente autorizado en la mesa. Y además tiene que haber más de una persona. Digo, no, qué sé yo quiero que me evalúe una persona que sabe, ¿sí? Una persona que puede entender lo que estoy haciendo. Y además, bueno, también cuando uno evalúa, uno está poniendo a prueba o está, digo, preguntándose sobre qué enseñé. ¿Enseñé bien? ¿Enseñé mal? Esto que estoy preguntando, ¿se los expliqué? ¿No se los expliqué? ¿Lo leyeron? ¿No lo leyeron? ¿Despejé las preguntas? ¿No las despejé? A ver, si a todos les va mal, evidentemente es que hay algo que yo estoy haciendo mal. No es que todo el mundo no aprende o tiene problemas. Bien, vamos un poco al contenido de nuestro encuentro siempre, que es educar sin castigo, ¿no es cierto? A ver, acá Natalia dice, algunos profes quieren que les digas lo que ellos dijeron, por eso me acostumbré a pasar por escrito los videos, pero yo no lo hago porque da mucho trabajo, ¿sí? No, en realidad, bueno, en el caso de nuestra asignatura eso no pasa, en otras asignaturas sí pasa, digo, hay profesores o docentes que le dan mucha más atención a determinados temas porque les gustan o qué sé yo, pero en general los parciales están generados, son iguales para todas las comisiones o las preguntas deberían ser iguales para todos porque todos deberíamos tener las mismas oportunidades y deberíamos ser evaluados de la misma manera, no con formato diferente con lo que a cada uno se le canta. Bien. Pero vamos a lo nuestro, ¿no es cierto? Vamos a seguir adelante. Justamente hace un rato tuve una reunión con el programador de la página web, que ya me está insistiendo y me está diciendo, che, bueno, ¿cuándo empezamos? ¿Qué ponemos? ¿Qué cosas ponemos? Creo que tenemos que empezar a definir un poco nuestros contenidos, aunque sea 3, 4, 5, ¿sí? Como empezar a tenerlos, que sí tenemos que tener un listado de links y de... Yo les diría antes de que arranquemos a hablar esto, es como decir, si por ahí para la semana que viene, o si quieren mandármelo por mail, o quieren ponerlo en el grupo de WhatsApp, es, por ejemplo, vamos a hacer una sección que van a ser enlaces a sitios que hablan sobre la violencia sin castigo, sobre los efectos negativos del castigo en la crianza. Todos aquellos que a ustedes les parezcan importantes, entonces les voy a pedir que me den el enlace y que al lado de cada enlace escriban una breve viñeta, un breve comentario de qué se trata, para poder juntarlos todos y ya para poder ponerlos en una página, ¿no es cierto? O por ahí para poder clasificarlos y armar como algunos grupos, ¿sí? Me parece que es como una buena idea, ¿sí? Sí, podemos armar un doc que todos editemos. Si alguien lo arma en Google Docs y lo comparte, todos podemos trabajar sobre el mismo y lo podemos ir poniendo para que después el programador le damos acceso a ese documento y él la pueda bajar directamente. También cualquier otro material, digo, vamos a empezar como a armarlos, o sea, ¿todos saben usar Google Docs? ¿Sí? Bien. Google Docs, perfecto. Entonces, yo diría, si queremos asignar un cierto grado de responsabilidad, estaría bueno que una abra un doc que se llame enlaces, que otra abra un doc que se llame mensajes, que otro abra un doc que se llame referencias bibliográficas, ¿sí? Que nos lo comparta a los demás, nos dé permisos para poder editar. De esa manera empezamos, cada doc que vamos a tener va a ser una futura sección, ¿sí? Una futura sección de nuestra página, ¿no es cierto? Entonces, ya empezamos a poner en ese documento de Word, cada uno dice, uy, sí, mira, tengo estos sitios, bueno, entro al documento que tiene que ver con los enlaces y los agrego, y después entro al que tiene que ver con las referencias bibliográficas y agrego. Un poco lo que estábamos poniendo en la wiki del Psicocampus, que no resulta muy funcional para estos efectos, vamos a trasladarlo a estos diferentes docs. Entonces, si cada uno de ustedes se propone para encargarse de uno, es muy fácil, hablen un Google Docs, ¿sí? De su propia cuenta, ¿no es cierto?, que está asociada a Gmail, y luego la comparten, ¿sí? Creo que todos sabemos los mails de los demás, ¿o no? ¿Sí? Si no, lo que podemos hacer es poner nuestro mail, en el cual vamos a usar para editar. Generalmente, si es de Gmail, es mucho más fácil, en nuestra cuenta de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, cada uno pone su mail. ¿Para qué? Para que quien crea un documento en Google pueda compartirlo con todas esas cuentas de correo electrónico.
Entonces, a través de esa cuenta de Gmail les va a llegar un mensaje que le dice, bueno, fulana te está invitando a editar este documento. Y con eso ya podemos acceder y podemos agregarle cosas y va a ser mucho más cómodo para que lo pueda utilizar. Por otro lado, a ver, si viene una cuenta, sí, tenemos una cuenta del Google. Yo no sé, digo, organizarlo desde el Drive de esa cuenta es como que cada uno lo comparte de su propio Drive, es un documento, es chiquitito, lo único que importa es que ustedes le den acceso y lo compartan con el resto de los integrantes del proyecto. ¿Sí? Creo que es mucho más fácil que estar repartiendo las credenciales, porque para poder usar ese Drive todos tenemos que usar y acceder a la cuenta de Gmail. Creo que las credenciales están puestas en el grupo, todos pueden acceder, es una cuenta de Gmail que abrimos para poder usar todos a la vez. Lo que pasa es que esa cuenta de Gmail también la tenemos conectada al Dropbox donde estamos grabando este encuentro, a una... No, la cuenta de YouTube, el canal de YouTube que yo uso para subirlo es el mío. Porque me resulta por ahí más cómodo, ¿no es cierto? Pero creo que con esto del Google Doc es cada una lo abre en su propia cuenta y cada una la comparte con todos los demás y así vamos a poder empezar a trabajar concretamente y además vamos a empezar a ver el trabajo concretado, porque hasta ahora charlamos mucho, hablamos mucho de biribiri, pero no tenemos nada, ¿no es cierto? Solo tenemos ideas interesantes, estamos contentos y motivados con lo que vamos a hacer, pero no hicimos nada, tenemos todo como ahí. Sí tenemos un grupo de WhatsApp, sí tenemos algunas ideas que son interesantes, y sí fuimos juntando y recopilando material. Yo creo que estaría bueno ahora que lo acomodemos. A ver, Natalia se compromete a hacer el de enlaces bibliográficos. Bueno, buenísimo, perfecto. Listo, Natalia va a hacer el de enlaces bibliográficos. ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a abrir? Digo, a ver, es solamente abrirlo, no es que uno tiene que encargarse, ¿no? Sino que todos vamos a trabajar en todos los documentos a la vez, es solo crearlos. Bien. Agustina Carricato quiere armar uno. Bueno, Agus, vos podés armar el de referencias bibliográficas. A ver, Natalia, claramente no es enlaces bibliográficos, sino que es enlaces de sitios, de páginas web, ¿entendés? O sea, es un enlace, un link, donde ponemos el link y explicamos qué hay en ese link, ¿no es cierto? Después los vamos organizando. Agus puede armar el de referencias bibliográficas. Entonces, en el de referencias bibliográficas, nosotros podemos poner el título del artículo o información bibliográfica de dónde recuperarlo y después lo que le vamos a pedir al programador, digo, basta con que esté, ¿sí? Después nosotros agregamos esa referencia en la página web y le pedimos al programador que cuando uno pinche en la referencia lo lleve directamente al documento, un poco como vemos en el Psicocampus. Pero está bueno que en ese documento tengamos las referencias organizadas, por ahí por orden alfabético, por ahí por años, por ahí por temas, ¿no es cierto? Entonces también estaría bueno. A ver, mandamos el Gmail al grupo de WhatsApp. No, a ver, Rocío, vos armás el tuyo, ¿no es cierto? Armás un Google, entras a Google Docs, creás un documento, y desde ahí dice compartir. Bueno, ¿con quién lo comparto? Ah, sí. En el grupo de WhatsApp cada uno manda su propio mail, el mail que uno va a usar para que te puedan compartir las cosas, porque si no, no sabemos a dónde nos va a llegar. Bien, sí, perdón, eso decía. Bien. Dijiste armar uno que sea para los mensajes. ¿A qué me refería? Me refiero, vamos a tener uno para los mensajes que nosotros vamos a usar. O sea, el mensaje, como decíamos la otra vez, sí, no les pegues a les pibes, sí, que es malísimo. Entonces, bueno, a ese empezamos a crear un documento de Google también, donde en realidad vamos a tener eso. Ceci Domingo, vas a hacer ese, el de los mensajes, ¿sí? Buenísimo. Entonces, ya tenemos 3, ¿no es cierto? Yo me puedo encargar por ahí de armar uno que tiene que ver con una descripción del proyecto, ¿sí? Donde diga quiénes somos, cómo está gestionado, cuál es la forma en que se hace, para qué lo hacemos, cuáles serían nuestros objetivos, ¿no es cierto? Como para poder entender una especie de presentación. Después vamos a tener que tener otro, digo, en ese principal van a aparecer nuestras informaciones sobre redes sociales, dónde nos encontrás, dónde ves. En el de links, lo que podemos ir poniendo también, no solamente son links a lugares que dan información, sino también a links que permiten hacer
denuncias sobre maltrato infantil, sobre abuso infantil, digo, ¿no? Como direcciones útiles en caso de emergencia o en caso de que conozcas a alguien. Bien, Agus puede hacer el de contactos de emergencia, está bien. El de contactos de todo tipo, ¿no es cierto? Que son links para poder contactarse, perfecto. Bien, vamos bien, ya vamos teniendo varios, ¿sí? Entonces, en la medida en que hagamos esto y cada uno esté invitado a poder editar, vamos a poder ir agregando cosas en esos documentos y ya vamos a tener el material. Natalia dice, tengo fotos e imágenes. Muy bien. Él tiene fotos e imágenes, por ahí podemos crear otro. No sé quién todavía no tiene ninguno. Quien quiera proponerse para crear uno que sea solamente fotos e imágenes. ¿Una carpeta? A ver, Nati lo va a hacer. Buenísimo. Sí, yo creo que no, que es mejor pegarlas directamente en el documento de Word. Sí, es copiar y pegar, para que queden las imágenes y para que las veamos. ¿Sí? Bien. Bueno, creo que con esto empezamos a tener una organización. Recuerden que los encargados de crear cada documento solo lo crean, no es que tienen que ser responsables, sino que esto es autogestionado. O sea, todos tenemos que agregarle a todos y participar y poner cosas en cada uno de ellos. Entonces, a medida que vamos viendo algo interesante, ya copiamos, abrimos el documento de Google y lo pegamos. Ya lo vamos dejando en ese lugar para no tener que después ir a recuperar los otros lados. Es como una forma de empezar a organizarnos y de alguna manera luego nuestra página web va a mostrar como esas secciones o ese tipo de cosas. ¿Sí? Bien. Habíamos quedado en que cada uno se iba a ver o a presentar o a proponer algún tipo de lema, de texto o de mensaje para poner. ¿Quién quiere arrancar, por lo menos para darle un poco de discusión a esto? María de la Paz, a ver un momento, dicen, si quieren yo armo un mensaje para el grupo de WhatsApp y Wiki, donde organizo todos esos links para tener... Sí, perfecto, gracias María de la Paz. Buenísimo, nos va a ayudar a tener un lugar, todos los links y saber, por lo menos todos nosotros, no tener que andar buscándolos por cualquier lado. Perfecto. ¿Quién quiere comentar un poco si tiene algún mensaje o algo para hoy? Natalia dice hacer encuestas, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos gestionar a eso? La encuesta, lo que podemos hacer es discutirla. O sea, si alguien quiere puede preparar un documento que se llama encuesta, donde empieza a poner ítems que le gustaría preguntar, que le parece que es bueno preguntar, opciones de respuesta, y la vamos trabajando. Pero para eso no vamos a usar Google Docs, sino que vamos a usar Google Forms, ¿sí? No sé si ya lo usaron, nosotros lo estamos usando mucho para hacer las encuestas sobre el impacto del COVID en las emociones. Digo, cuando hagan el Google Forms y crean el formulario, en ese formulario uno va agregando como preguntas de distinto tipo. Es como bastante fácil, también les va a servir a ustedes para manejar una nueva herramienta, ¿sí? Muy bien, no sé quien quiera ocuparse de armar una encuesta, arranca con un Google Forms y nos da permisos para editar a todos los que participamos del grupo con nuestras cuentas de Gmail, entonces todos vamos a poder entrar y acomodarla. Después vemos, ¿sí?, si instalamos el link en nuestra página o además lo difundimos por las redes para que las personas puedan ir respondiendo a nuestra encuesta, ¿sí? Recuerden que una encuesta no debe ser ni demasiado larga. Lo bueno es que luego todos los resultados y las respuestas quedan en una página Excel donde nosotros podemos después bajar los datos y hacer análisis estadísticos y combinar y cruzar los datos y ver cómo se vincula una cosa con la otra, ¿no es cierto? Yo creo que en una buena encuesta deberíamos preguntar primero algún tipo de datos sobre sexo, sobre edad, sobre estudios, sobre, no sé, algunos datos sociodemográficos que nos permiten contextualizar quiénes son las personas que están respondiendo o no. Todas ustedes contestaron la encuesta sobre la que hicimos sobre los efectos del COVID. ¿Sí? ¿O no? ¿No? Ahora les voy a pegar acá un link, si quieren después se lo guardan y por ahí lo recuperan, que es un link que tiene que ver con esto. A ver. Esto es... a ver. Muy bien, acá les pego el enlace. En ese enlace ustedes van a poder acceder a la quinta encuesta sobre los efectos del COVID en las emociones.
para que vean cómo va armado, o qué cosas, cómo se pregunta, cómo se va armando, lo podemos usar hasta como un modelo. Esta es la quinta, lógicamente ahí tenemos 5, ¿no es cierto? Esta fue la que tomamos 200 y pico de días después de iniciada. O sea, a las mismas personas les preguntamos 5 veces cómo iba variando la ansiedad, la depresión, para ir monitoreando, que es un proyecto que estamos haciendo con un grupo de Lipsibat. Bien, sí, está bueno lo de hacer una encuesta también. Ahora, bien, tenemos como un montón de trabajo y no somos tantos, ¿sí? Igualmente, sí vamos a seguir adelante con esto, ya les conté el otro día, estoy haciendo las gestiones para transformar esto en una PST, PT, no sé muy bien cómo se llaman, son estas, las que reemplazaron a las PEP, el PSC se llaman ahora, prácticas sociocomunitarias, para ver que nos las aprueben y para podemos... A ver, Natalia pregunta, ¿podemos retomar los drive? ¿Qué drive faltan? A ver, creo que sí cada uno, bien. Natalia tiene el enlace de sitios, cada uno escribe el que tiene, ¿sí? Cada uno tiene el documento, Agustina tiene el de referencias bibliográficas, Natalia tiene el de las imágenes y fotos, Cecilia Domínguez el de mensajes, Agustina el de contactos de emergencia, y ¿quién es el que tenía el de links? El de enlace. Ah, el de enlaces, ahí está, Natalia lo tiene, perfecto. Bien, y después nos queda lo de la encuesta. Después si quieren, a ver, yo puedo abrirla la encuesta, digo, yo manejo lo manejo bastante bien, por ahí puedo armar como una especie de esqueleto y ustedes después pueden ir agregando algunas preguntas como para poder trabajar en eso. ¿Sí? Esperen que me voy a anotar porque después me olvido todas las cosas que tengo que hacer. Entonces... eso es lo que hacemos y la encuesta. Muy bien. Lo voy a guardar. Se basa aprendizaje. ¿Se les ocurre algo más? Recuerden que esto es cooperativo. Yo hablo porque tengo boca, hablo mucho siempre, pero pueden parar, me pueden opinar, pueden decir. Soy como un compañero más en esta... ¿Sí? Bien. Esto es... ¿Alguna quiere presentar algo que trajo hecho para hoy, sobre algún mensaje, sobre alguna cosa? ¿Cri? ¿O no? A ver. ¿No? Si quieren arrancamos. María La Paz, ¿quieres arrancar vos? Dale. A ver, tengo que ver cómo presentar porque lo tengo en archivos, pero... Pones compartir pantalla y compartir pantalla te permite compartir una pestaña del navegador o una página o lo que quieras. Lo único que tenés es que tenerla abierta en algún lado y entonces cuando pones compartir te permite elegir y te muestra lo que tenés abierto y solo marcás en eso y ya lo compartís. Bien. Ayer nos juntamos con Agus, como para armarlo juntas, para organizar mejor las ideas que teníamos. Si quieren les muestro. Armamos 3 formatos de publicación, digamos, posible, obviamente, para corregir entre todos. La primera es esta, que sería como un poco introductoria. Díganme si se ve. No estoy muy segura de si se ve. Se abre, lo que pasa es que se abre en otra pantalla que no es justo la que compartiste, tenés que cambiar y compartir la otra. Bien. Una vez que hiciste el doble clic, te va a abrir el PNG en otro documento, y entonces tenés que compartirlo. Ahí comparto fotos. Buenísimo.
Perfecto. Bueno, el diseño gráfico es medio precario porque lo armé yo con una página de internet. Bueno, de última, esta sería la primera, que son varias viñetas. Yo opino, ¿no? Siempre voy opinando. ¿Por qué no debería incluir castigos? Digo, ¿por qué no debería utilizarse el castigo más que incluir? No me deja pasar. Bueno. Lo que tenés que hacer ahora es cerrar esa y abrir la otra. Porque digo, si estuvieran puestas en un PowerPoint las vas pasando, pero como son ventanas diferentes que te va abriendo, tenés que ir cerrando y abriendo. Voy a hacer una cosa, las voy a pasar todas a WhatsApp y las comparto de ahí. Dale, y la vamos mirando en WhatsApp si querés, que por ahí es más fácil. Yo decía eso, digo, incluir castigos me parece es utilizar el castigo más que incluir. Bien. ¿No? Por ahí, digo, las palabras son como como los mensajes son muy cortos, las palabras tenemos que tratar de que sean lo más precisas posibles, ¿no es cierto? Y de que se ajusten específicamente a lo que queremos decir. Igual el diseño está muy bien, a mí me gusta, creo que ustedes usan Canva, yo uso Canva siempre para mandar, no sé, los diseños para Instagram o los posts para Instagram, esas cosas, anda bien, es gratuito, tiene un montón de cosas ya prearmadas, donde uno puede agarrar y afanárselas y usarlas. No tenemos que hacer super cosas, ¿sí? Sí, por ahí podemos usar y agregar nuestro logo, el que nos hizo la mamá de alguien, que nos regalaron tan generosamente, lo podemos agregar siempre abajo, ¿no es cierto? Como ponerle. O recuerden que siempre está bueno que cuando usamos Canva o estas cosas, abajo de cada una de las imágenes, deberíamos dejar lugar para poder poner nuestra página de internet siempre, ¿sí? Bien. Dale, María La Paz, cuando vos quieras. Bien, ahí las compartí. Para armar las publicaciones, no sé si se me están escuchando, usamos los enlaces que habías puesto, profe, en el wiki. Por ejemplo, yo tenía la guía educar y pegar, y usamos eso. También usamos enlaces que habíamos encontrado sobre, por ahí, mitos del castigo. Entonces, usamos diferentes enlaces, lo armamos todo en Google, en un documento de Google, y de ahí lo armamos a publicaciones. Y usamos varios enlaces. También usamos el wiki de alguna compañera o alguien que había puesto, y también se lo robamos, así que usamos todo eso que ya habíamos mencionado. No robamos, compartimos. Las paso. Esta sería la primera. Sí. Lo que hicimos fue armar sobre qué es educar, cosas que se enseñan educando. Educando enseñamos. Perdón. Participar activamente en la comunidad. Después, bueno, el castigo físico no educa como titular. Después igual las voy a pasar al grupo, ahí las leen bien y las revisamos. Conlleva consecuencias o traumas emocionales, yo pondría. Bien. Más porque castigo. Sí, está bien. Un castigo emocional, o sea, conlleva consecuencias emocionales negativas. Y esto lo armé como para poner en la última viñeta, que me pareció bueno como terminar las publicaciones con digamos, nuestro nombre y promocionándonos un poco como el proyecto. Buenísimo. Después, en vez de ahí donde dice seguirnos en nuestras redes, ahí van todos los loguitos, ¿no es cierto? Facebook, Instagram, la página web, todo para que la gente va. Y arriba hasta le podemos poner el loguito, el que usamos en el grupo de WhatsApp, que está re bueno. Sí, yo lo hice medio precario con unas manitos como para decir, bueno, ahí iría el logo, pero no tenía la imagen. No, está bien, buenísimo. Bueno, después esta es otra que armamos, como para también explicar un poco lo que es el castigo, no es solo castigo físico. Y esto lo bien, buenísimo. El resumen que había hecho alguien en el wiki. Bueno, primero expliqué que el castigo es un método normalizado y que además de maltrato físico estaría el castigo psicológico. Esto sí lo saqué del wiki. Y esto que, bueno, puse algunos ejemplos, como me pareció un término medio técnico, es decir, privación de objetos.
A ver, privar a la niña de su tiempo de juego, sus comidas, actividades sociales y deportivas es una forma de castigo que lleva a la inhibición de las conductas y puede traer futuros conflictos. Bien. Y vuelve a La terminar inhibición de las conductas. Digo, por ahí el lenguaje que estaría bueno usar, digo, es más que decir inhibición de las conductas, o sea, es el castigo físico, todo lo lleva a que las niñas dejen de hacer lo que no queremos que hagan en ese momento, pero no aprenden nada. Bien. ¿No es cierto? Es como transformamos estas cosas que nosotros entendemos porque manejamos un lenguaje técnico en algo que sea muy claro para todos, ¿no es cierto? O sea, que sea como mucho más contundente. Es como esta transposición que tenemos que hacer de un lenguaje técnico que para nosotros es tan obvio que a veces lo pasamos por delante sobreentendiendo que todos entienden, pero no, ¿cierto? Es aprendamos a educar sin castigar, buenísimo, sí, eso en nuestras redes me parece que están muy bien. Y este es el último que armamos, que es Desarmando mitos, que sacamos ¿Sí? de una página de UNICEF, pero le pusimos frases un poco más argentinas, porque la página era argentina. Bien. Esta es la primera. Está buena, cada familia es un mundo, no hay que meterse, eso, ¿no es cierto? Es un problema de la comunidad. Uno podría poner un cartel que diga falso, ¿no es cierto? No está bueno, ¿no es cierto? Vamos a usar inclusivo, recuerden, volvé para atrás, a ver, por favor. Ah, cierto. Ahí, en los Digo, otros es todes. Todes tenemos la responsabilidad de actuar si sabemos o nos enteramos de una situación de violencia hacia un niño, vamos a usar siempre el inclusivo, ¿no es cierto? O usamos niño o niña, o usamos niñe, o habíamos quedado en que usemos el E, ¿no es cierto? En los casos en que se pueda. En general tratemos de elegir frases o palabras donde no haya una cuestión de género para no tener que usar por ahí palabras demasiado claras o para que no se presente este dilema. Sí, ya sea denunciando o acercándonos a una institución. Perfecto. Ahí nosotros vamos a poner enlaces. ¿Sí? Mis padres me pegaron y yo crecí bien. Y yo salí bueno. Quienes crecen con adultos que emplean métodos de violencia, de disciplina violenta, tienden a mostrar menos autoestima, peores resultados académicos. Somos hostiles y agresivos, menos independientes y más proclivos al abuso de sustancias peligrosas durante la adolescencia. Bien, yo pondría acá, ¿no es cierto? Le pondría, existen estudios científicos que demuestran, ¿sí?, que quienes crecen con adultos que emplean métodos tienden con mayor frecuencia, digo, ¿no? Ahí como explicando que, porque no son todos, ¿no es cierto? Algunos sí, otros no, pero hay una frecuencia mucho mayor, ¿sí? Tienden con más frecuencia a mostrar menos autoestima y peores resultados académicos, ¿sí? Pero me parece que está bueno, estos son los que están buenos, ¿no es cierto? Son los que como demuestran, como que dicen cosas concretas, contundentes, como decir, che, negro, si le pega, pasa esto. Bien, a los golpes se aprende. Educando con métodos violentos. Yo pondría, educando con métodos que implican castigos, ¿sí? Solo se aprende qué hacer y no qué hacer. Y qué no hacer para evitar el enojo del castigador o para evitar el castigo mismo. A través de límites y no de violencia, les ayudamos a fortalecer el control de sus impulsos, a actuar de acuerdo con su voluntad y pensamiento, y no por imposición o por miedo. Están buenos, ¿entienden? Estos son los mensajes, ¿no es cierto?, que son como muy contundentes, que traducen un montón de cosas, y que luego nosotros en la página vamos a tener, ¿no es cierto?, mayores explicaciones. Es por tu bien. Es por tu bien. ¿Sí? Utilizar métodos que implican castigo, ¿no es cierto?, si uno que implican castigos físicos, castigo de cualquier tipo, para educar o corregir, es hacer uso abusivo del poder que tenemos como adultos. Lo único que genera es miedo, daño y sufrimiento y no enseña nada. Exacto. ¿Sí? En métodos violentos, digo, por ahí la gente no asocia que el castigo por ahí es siempre violento. Como nosotros venimos en campaña diciendo que existen diferentes formas de castigo, ya podemos usar la idea de castigo, ¿no es cierto?, en ese sentido. Si quieren, las corrijo con estas cosas que me dijeron y las paso al grupo terminadas. Bueno, igual me pueden seguir bajando cosas como para cambiarlos, obvio.
Creo que el profe se quedó sin conexión, ¿o no? Sí, puede ser. ¿Alguna sabe convertir a PNG? Eso iba a preguntar, porque estaba tratando de corregirlo. Yo antes sabía, pero me olvidé. No lo hago hace mucho. No sé, o sea, usé esas manitas que son tipo una imagen ya armada de Canva. No sé, hacer en PNG una imagen y si en el fondo blanco queda. Hola, ¿están todavía? Bien, buenísimo. Ahí les mandaba un mensaje por WhatsApp, justo estoy en una mesa y le empujé para adelante y desenchufó el router. Así que me quedé sin internet. Lo que les decía y les mandé un mensaje en WhatsApp es que, bueno, que lo que estaba diciendo es que una vez que abramos el documento que tiene imágenes, lo que hacemos es, pegan todas esas que prepararon, que están buenísimas, y nos da la oportunidad a nosotros de ir escribiendo abajo comentarios. Che, acá pongamos tal o reemplacemos tal palabra o hagamos tal cosa, para ya ir, por lo menos, esto es como una base para arrancar, y todas las que hayan generado alguna cosa parecida, también agréguenla. Así ya las vamos puliendo, ya vamos armando un mensaje, ya vamos preparando, ¿sí?, un grupo de estrategias. La otra vez, las que presentaron la semana pasada también, ¿se acuerdan que había con dibujitos y que estaban re buenas, que por ahí eran tomadas de otro lado? No importa, nosotros las podemos adaptar y podemos cambiarle. Lo que importa es básicamente ese mensaje, ¿sí? Bien. Profe, nosotros como trabajamos fue a través de un documento poner lo que pensábamos que podía quedar bueno para la publicación y abajo el enlace. Y así armamos varias. Si quieren, sumo a todos a eso y también dando ahí como la publicación completa, porque yo me acuerdo que habíamos dicho de, bueno, la publicación y abajo poner quizá el enlace que te redireccione. Entonces, nada, si quieren lo sumo a todos y vamos armando ahí publicaciones con el enlace y ya bien estructuradito para pasarlo a cabo. Sí, compartís directamente ese mismo documento, lo compartís en Google Docs. Ya así como está, directamente, si era un Word, entonces ya directamente podemos trabajar encima de ese. Lo que importa es que tengamos como estas cosas concretas donde sí podemos trabajar, podemos escribir, podemos agregar cosas que van en el mismo sentido. Y entonces nos permite trabajar, o sea, el jueves que viene nos volvemos a encontrar, pero ya podemos charlar sobre cosas que fuimos haciendo y que fuimos viendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y recuerden que si tienen compañeros y personas que están interesadas, seguimos haciendo. ¿Quién hizo el logo del proyecto? Pasarlo a PNG. Si lo abren con cualquier editor de gráficos y ponen guardar como, les da la opción de guardar como PNG. Digo, no es necesario que lo manden como PNG. Bien. ¿Pero queda sin el fondo? No, perdón, no sé nada. No, PNG lo que hace es cambiar el formato de JPG a PNG. Los PNG ocupan menos espacio y son los que acepta mejor Instagram, digo.
El formato PNG, ¿vieron cuando usan Canva que crean el cuadrito? Lo crean en un formato PNG, que es como un formato de gráfico que es un poco más moderno que el JPG. Ocupa menos espacio, funciona mejor. Bien. Por suerte se siguió grabando aunque yo no estuviera. Bueno, chicas, ¿les parece bien que sigamos así? ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces. Vamos haciendo las cosas que nos habíamos propuesto, estas tareas, vamos acomodando las cosas, vamos completando y haciendo aportes en los documentos que van a estar abiertos y que nos van a compartir. Y el jueves que viene charlamos y nos vamos poniendo un poco más al tanto de esto. Y ya la semana que viene organizamos para que el otro jueves pueda estar un rato el programador, ¿sí? Porque una vez que tengamos estos documentos abiertos, yo se los voy a compartir para que él pueda chupar esa información y la vaya acomodando y nos pueda ya mostrar un borrador de cómo va quedando, ¿sí? Bien. Bueno, perfecto. Muy bien. Buenísimo. Sigan bien la semana. Nos vemos. Voy a detener la de la grabación.